Sea cada uno bienvenido a la casa del Señor. Amén. Vamos a tomar asiento y al rato vamos a estar poniendo del pie para leer su palabra. Aleluya. Vaya buscándome 2 de Pedro, capítulo 3. Y vamos a estar en 2 de Pedro, capítulo 3. Hasta el 18 vamos a estar. Esperamos que el Señor nos dé el tiempo para poder llegar hasta el 18. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos hablando de un tema, prepárate, ¿verdad? Amén. Prepárate. Y nos preguntamos, ¿prepararnos para qué? Porque siempre cuando hay que prepararse para algo. Amén. Y a veces uno le vienen situaciones a nuestra vida cuando uno no está preparado y uno mira que qué difícil es. Cuando inesperado viene la muerte de un ser amado y lo encuentra uno sin preparación. Una enfermedad terminal que llega a nuestras vidas y no estamos preparados para eso. Pero el Señor, en los 4 evangelios, Él nos llama a estar preparados para su venida. Amén. Así que el que no está preparado no es porque la Biblia no lo dice, sino porque Él está acomodado. Todo cristiano tiene que tener la mirada en la venida del Señor Jesucristo, porque eso es nuestra esperanza. Amén. La esperanza más grande que nosotros tenemos es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos esperando, hermano, dinero, tener posesiones, ser famosos. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hace 2000 años, más de 2000 años que el Señor partió y le dijo a los discípulos, cuando los discípulos lo vieron partir, y le dice el ángel, así como lo vieron que fue tomado, así también lo verán cuando Él venga. Y hace 2000 y pico de años que el Señor partió y no ha venido. Y entonces usted tal vez ya ha escuchado cuando usted evangeliza, cuando usted le dice el Señor ya viene, y la gente le empieza a decir, pero eso lo dicen desde hace ya años, que yo oigo que el Señor viene y no viene. ¿Okay? Entonces ese es el problema que va a tocar el apóstol Pedro aquí en su carta, en el capítulo 13, ese problema. ¿Cuál es la diferencia de aquel que está esperando la venida del Señor, su comportamiento, y de aquel que hace tardanza la venida del Señor? Porque los dos tienen comportamientos. Hay un contraste en aquellos que están a la espera del Señor Jesucristo y aquellos que tienen por tardancia la venida del Señor Jesucristo. Yo al tema le puse: la paciencia del Señor es para salvación. Así se llama el tema. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro va a decir al rato, cuando estemos leyendo, porque el Señor no ha regresado. Aquellos que dicen que lo tienen por tardancia, nosotros debemos saber que es misericordia lo que ha hecho. Ahora, yo le quiero preguntar ahora,
¿Qué pasaría con usted si el Señor viniera hoy? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hoy fuera el juicio, que la venida del Señor Jesucristo trae el juicio, lo vamos a estar viendo. ¿Qué pasaría con usted? Gloria a Dios. Así, hoy sí les voy a pedir que nos pongamos en pie y vayamos a leer 2 de Pedro, del verso 3 en adelante. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fue hecho por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra existen ahora y están reservadas por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay unas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día
de la eternidad. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, permítenos que tu palabra hoy, Señor, abra nuestro corazón, Señor. Mire, Señor, lo que hay dentro de nosotros, Señor. Escudriñe nuestros pensamientos, Señor. Padre, que nosotros podamos, Señor, entender, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos, Señor, esperándote o tenemos por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo? Señor, háblanos, Señor, y que haya, Señor, como dice tu palabra, en nosotros un limpio entendimiento de las cosas que han de suceder y de nuestra promesa, que es nuestro galardón cuando tú vengas, Señor, en las nubes, para podernos, Señor, encontrarnos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Este capítulo no es tan complicado. No es complicado, es sencillo. Hay 3 puntos aquí que que el apóstol Pedro habla. Es primero el mundo de antes, ¿ok? Pereció en agua. El mundo de hoy va a ser consumido por fuego, y el mundo venidero es cielos nuevos y tierra nueva donde reina la justicia. Gloria a Dios. Okay. Ese es el cuadro de Pedro aquí. Ahora, nosotros sabemos que nosotros personalmente tenemos que estar preparados. Amén. Sea que el Señor venga hoy, sea que el Señor venga mañana y venga entre 50 años, nosotros tenemos que estar preparados para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, el Señor Jesucristo dice en Filipenses 6 que la obra, dice Pablo, que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la terminará, la perfeccionará hasta su venida. Aleluya. Hay una obra que Jesucristo empezó en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero Pablo nos dice, la obra que Jesús empezó en ustedes la tienen que perfeccionar. No, es Jesús la que la perfecciona, pero Jesús usa medios de la gracia que ha dejado, como su palabra, Amén. Aleluya. como los ministros, Gloria a Dios. Gloria a Dios. para que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que dice el apóstol Pedro. Ahora, no solo individualmente nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que leer la palabra, Amén. nosotros tenemos que congregarnos, nosotros tenemos que venir a los estudios bíblicos, nosotros tenemos que orar, tenemos que leer buenos libros, tenemos que decirle al pecado no, tenemos que decirle a la misericordia y la justicia sí. Entonces ese es trabajo de nosotros. Pero como dice Pablo, que Dios pone el hacer, el querer como el hacer en nuestras vidas. Entonces, el Señor está trabajando. Otra forma que el Señor usa para preparar a la iglesia son los ministros. Gloria a Dios. Los ministros están para preparar la iglesia, para preparar la novia del Señor Jesucristo. Aleluya. Hay una tarea, hay un peso, no una tarea, sino un peso sobre los pastores, sobre los maestros, sobre los líderes, para que cuando el Señor venga, la iglesia está preparada. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Esa era la meta que Pablo tenía. Por eso Pablo siempre, cuando a una iglesia se estaba torciendo, él decía, ¿quién les ha fascinado o quién les ha hechizado? En vano yo he trabajado en ustedes, porque él dice que nunca, mire cómo dice en Hechos, yo lo voy a leer, no lo busque, porque no he rehuido, dice, anunciados todo el consejo de Dios, todo el consejo.
Por tanto, mirad por vosotros, le dice a los obispos, y por todo rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo nos ha puesto a nosotros aquí, para que yo me prepare en mi casa, me prepare para que cuando yo venga aquí yo traiga una palabra para, como dice Pablo, como dice Pedro, ustedes, el pueblo de Dios, tenga un limpio entendimiento de las cosas de Dios. Gloria sea a Dios, aleluya. Que no haya confusión en nuestra mente, que hayan conceptos, que no hayan conceptos equivocados de lo que viene. El Señor ha prometido que Él vendría y vendrá. Amén. Él vendrá. Amén. Él va a venir porque Él lo prometió. Aleluya. Entonces hay un peso sobre nosotros. Ahora, nosotros no podemos decir, hay una palabra que mucha gente dice, y dice, cuando uno va, mira que la persona está pecando, le exhorta, y viene una respuesta que dice, la salvación es individual. Como diciendo, no te metas, ¿qué te importa? Santo. Pero si es un miembro de la iglesia, nosotros, cualquiera de nosotros, no solo los pastores ni los líderes, nosotros tenemos la obligación o el deber de exhortar el pecado. Porque cuando se dice la salvación es individual, es cierto que es individual, pero nosotros tenemos que estimular a las personas a que vivan en santidad. ¿Por qué dice Hebreos 10:25, 10:24? Dice, estimulándonos unos a otros en amor y no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque es aquí, hermano, es aquí donde nosotros vamos a estimular a las personas a vivir una vida en santidad. Amén. Y que ellos estén pendientes de la venida del Señor Jesús. Gloria sea Jesús, aleluya. Entonces miramos que hay un contraste aquí en la vida, en la vida práctica de aquel que dice Jesucristo se tarda. Porque él va a vivir una vida desordenada porque está haciendo tarde la venida del Señor. Y hay otro contraste, el contraste otro es que el que vive con la mirada puesta que Jesús viene pronto, se santifica y se cuida. Entonces va a vivir una vida santa. Porque mire cómo dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El entendimiento del cristiano tiene que ser limpio. Yo le decía que no tiene que haber confusión. Amén. Nosotros tenemos que estar claros de lo que la palabra enseña, no de lo que dice la gente, no de las teorías, porque eso de la venida del Señor Jesucristo, hay unas teorías que la iglesia las ha tomado cuando la iglesia en 1800 años no se predicó, sino que hace 200 años empezó una teoría, no bíblica, sino que una teoría, y la mayoría de la iglesia las tiene. Yo no voy a meter a ese rollo ahorita. Pero en nosotros tiene que haber un limpio entendimiento de las cosas que han de venir. Amén. Y de lo que el Señor ha dicho. Entonces, Pedro le está diciendo, ustedes tienen conocimiento limpio, porque él dice, porque ustedes tienen la palabra, que los santos profetas y los apóstoles que les mandó el Señor a decir, ustedes conocen todo eso. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ese tenemos que tener nosotros.
un limpio entendimiento, para que tengáis memoria. El limpio entendimiento nos lleva a tener memoria de qué cosas, de las cosas que ha hablado el Señor Jesucristo. Ahora, nosotros somos fáciles a olvidarnos cuando nosotros estamos afanados, estamos en cierta cosa, nosotros somos fáciles a olvidar. Y por eso es que cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, aquí nos despiertan, y los que están durmiendo, despiértese. Y apenas estamos comenzando. Aleluya. Aquí es donde los estimulan nuestro conocimiento. Entonces, no nuestro Señor. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias. Ahora, no son personas, hermanos, que están afuera, son personas que están adentro. Son personas que proclaman ser cristianos, pero que tienen la tardancia, la venida del Señor por tardanza. Entonces ellos viven según sus concupiscencias. Ya está viendo el contraste de aquellos que tienen la venida del Señor Jesús por tardanza. Entonces ellos viven conforme a su concupiscencia. ¿Por qué? Porque no va a venir. Ellos toman a la ligera el pecado porque ellos creen que no habrá castigo del pecado. Y el Señor va a castigar todo pecado. Dice el Señor, le dice a Moisés que Él no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Todo pecado será castigado. Todo pecado será castigado. Todo pecado está escrito en el libro de las obras. Todo pecado. No se puede vivir una vida pensando en que yo tengo tiempo para arrepentirme. Así es. No puedes vivir una vida así. Amén. Porque todo pecado que se hace fuera de Cristo, el Señor lo va a castigar. No dejará Él que un pecado pase. Entonces, el 4 dice, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Hay una promesa, ellos saben la promesa, ellos han leído la Biblia, han escuchado a los apóstoles, porque él dice que, Pedro no dice que estaba en ese tiempo, no, dice que en los postreros tiempos. Y ahora estamos en qué? Estamos en los postreros tiempos. Así es. Y en estos postreros tiempos iban a levantarse burladores diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Y lo hay. Y si lo hay. Ahora, nosotros, los cristianos, nosotros estamos esperando ese advenimiento. Amén. Porque, como yo les decía en la introducción, esa es nuestra esperanza. Amén. Esa es nuestra esperanza, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, hermano, que nadie quiere morirse, ¿sí o no? Nadie quiere morirse. Entonces, nosotros queremos que el Señor venga cuando nosotros estemos vivos, porque no queremos morir. Aleluya. Yo quiero que el Señor venga antes que yo me muera. Yo no quiero darle a comer al gusanito. Yo quiero que el Señor venga antes que me muera. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza de nosotros.
Esa es la esperanza de que cuando el Señor venga, nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Gloria a Dios. Ellos dicen, en verso 4, desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Okay? Entonces, como en Mateo 24, el Señor Jesús habla de cómo será la venida, de su venida, él habla de su venida ahí, y habla que el sol se oscurecerá y las estrellas caerán. ¿Lo han leído, verdad? Okay. Entonces ellos saben eso, pero ellos miran el sol y ellos miran el sol igual. Ellos miran el sol y ellos no miran ningún cambio. Y por eso ellos dicen, las cosas permanecen igual. Ellos miran las estrellas y las estrellas siguen en su lugar. Ahí está. Entonces, ahora Pedro dice, pero ellos ignoran voluntariamente. ¿Qué significa ignoran voluntariamente? Que ellos, para seguir pecando, se hacen los locos. Ay, papá. Aleluya. No es falta de conocimiento, sino es falta de moral. Así es. No es falta de conocimiento, sino es falta de moral, porque ellos ignoran voluntariamente. Ahora, ¿qué ignoran voluntariamente ellos? El diluvio. Porque hay un paralelo, tanto como Jesús en Mateo 24 habla del diluvio. Entonces, también Pedro, ¿por qué? Porque Pedro estaba ahí cuando el Señor se sentó en el Monte de los Olivos y empezó a hablarles de su venida. Y estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ya hubo un juicio de Dios. Ya hubo un juicio de Dios. En Génesis 6 ya hubo un juicio de Dios. Así es. ¿Qué pasó en ese juicio de Dios? Un diluvio. ¿Cuáles fueron los resultados de ese diluvio? 8 se salvaron y todos los impíos perecieron. ¿Sí? Escuchen el paralelo, la similitud de lo que va a acontecer. Ellos ignoran eso, que a los que no se arrepintieron, ¿qué les pasó? Vino el diluvio y se los llevó. Pero a los justos, ¿qué les pasó? A los que obedecieron y entraron al arca. Aleluya. Ahora, ¿ustedes creen que en ese tiempo de Noé no habían burladores? ¿No llegaban ahí cuando Noé estaba haciendo el arca y le decían, Noé, ahí en mi casa ya empezó a llover? Porque nunca había llovido. Empezaban a hacerle burla. ¿Por qué? Porque ¿quién hace una arca? ¿Y quién dice que va a llover cuando nunca? Okay. Cuando nunca ha llovido. Lo mismo en este tiempo. El sol nunca ha dejado de dar su luz. Siempre ha estado ahí. Las estrellas siempre han estado ahí. Entonces, decir que el sol dejará de dar luz, ¿no? Y que las estrellas caerán a la tierra, ¿no les parece locura? Muchos no creen eso. Muchos creen otro juicio diferente. Dice, ahora, siempre Dios, antes de un juicio, Él tiene paciencia. Amén. Él da la oportunidad.
Nadie puede decir que Dios no le habló y que él se perdió porque no sabía de Dios. Dice, el Salmo 19 dice que toda la creación muestra la gloria de Dios. Romanos 1, 20 dice que los hombres no tienen excusa porque todo lo creado da evidencia de que hay un Dios. Aleluya. Entonces nadie sabe que nadie tiene la excusa de decir que no hay, que Dios. Entonces, Dios tuvo paciencia en el diluvio después de que Dios le anunció a Noé que hiciera una arca y que entrara él con su familia y los que se arrepintieran entraran. ¿Cuántos años pasaron? 120 años. 120 años pasó predicando, diciendo que se arrepintieran y no se arrepintieran. ¿Qué pasó cuando se cerró la puerta? Todos querían entrar. ¿Y ya? ¿Había otra oportunidad? No. Ya no hay otra oportunidad. La oportunidad es aquí, es hoy. Amén. Aleluya. Es a este lado de la venida del Señor. Es aquí. Dice Primera de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. 8 personas. Entonces la paciencia de Dios. Por eso yo le puse a mi título, la paciencia del Señor es para salvación. Amén. Porque el Señor tiene paciencia de ti que estás en pecado. Amén. Y tú que tienes un pecado, el Señor está con paciencia. Gloria a Dios. Él le extiende su tiempo, no porque a él se le da la gana, sino porque Él es un Dios de amor. Amén. Y no quiere que nadie se pierda. No está hablando del mundo, no está hablando de que todo el mundo, que no quiere que todo el mundo se pierda, porque entonces nunca va a venir el Señor. Sino está hablando de su pueblo, de sus escogidos. Él no quiere que ninguno de ellos, por eso Pedro dice, mas, oh amados, dice, el 8, verso 8, mas, oh amado, el 7, pero los cielos, no me quiero explicar, pero los cielos, dice el capítulo, el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está preparado. Aleluya. Los Ayúdanos. cielos y la tierra están preparados para el juicio de los hombres impíos. Compare con Apocalipsis 1:7 y sí vamos a ir ahí. Apocalipsis 1:7. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Poderoso Dios. Dice su palabra, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él, sí y amén. ¿Quiénes Aleluya. harán lamentaciones? Todos los linajes de la tierra. ¿Quiénes son todos? ¿Qué es lo que abarca todos, hermanos? Todos los hombres. Todos los hombres no impíos. Y algo
Este versículo nomás lo tengo como una ilustración, pero no lo voy a interpretar, pero algo que me llama la atención que dice que el día que el Señor venga, los que los traspasaron harán lamentación. ¿Quién traspasaron a Jesús? Los judíos. Los judíos, pero ahí está el sumo sacerdote, los que dijeron falso testimonio, todos esos lo verán. No, esos ya están muertos. ¿Cómo lo verán? Que es el juicio final. Amén. Porque serán resucitados para el juicio final. Mateo 24, 29 al 30. Amén. Amén. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. 29 al 30 dice. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con grande voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro extremos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Sí hay un paralelismo de lo que el apóstol Pedro está enseñando. El Señor Jesús dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Gloria sea Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Aleluya. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. No hay escapatoria. Regresamos a Pedro, o regresamos a Pedro, segunda de Pedro. Estamos en el 7, pero los cielos y la tierra existen ahora y están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Plural, un juicio. Ustedes van a la Biblia y buscan en el Nuevo Testamento, no van a encontrar juicios, van a encontrar el juicio, porque es un juicio. Ahora, el 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Okay? Para el Señor para el Señor 1000 años es como que nosotros digamos, mañana me preparo, ¿okay? Mañana hago esto y mañana hago esto otro. Así es para el Señor, 1000 años. Ahora, la paciencia del Señor, el Señor la alarga, pero ¿qué pasa? Es que la paciencia llega a un límite. Va a llegar un límite. Va a llegar un límite cuando el Señor diga hasta aquí y el Señor
vendrá y no escapará. Amén. Ya no hay salida. Gloria a Dios. Entonces lo que los hombres tienen por tardanza, para nosotros es misericordia. Aleluya. Misericordia porque el Señor nos está dando, porque no estamos preparados. Amén. Aleluya. No estamos preparados todavía. Si usted es sincero, usted va a decir, es que a mí me falta mucho. Amén. Pues si usted dice, no hermano, yo ya estoy listo para ir al cielo, lo vamos a poner aquí de ejemplo, para que sea ejemplo de los hermanos. Es verdad que nosotros, delante del Señor, por la sangre de Jesucristo, nosotros estamos limpios, Amén. pero nosotros fallamos. Amén. Un hermano me preguntó, hermano, ¿cómo que usted dice que nosotros somos santos? Bueno, la palabra dice que nosotros somos santos. Amén. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que Dios nos santificó, el Señor nos apartó. En ese sentido somos santos. Amén. No en el sentido de que no hay pecado en nosotros, porque no es perfecto. Nadie es perfecto. Levanten la mano, ¿que es perfecto? Ay, No hay. Entonces la paciencia del Señor, en el verso 9, la paciencia del Señor, lo que los hombres cuentan como tardanza, es la paciencia, es el favor de Dios para nuestras vidas. Es el favor para que nosotros meditemos y nosotros empecemos a arreglar nuestra vida. Amén. El que roba, dice Pablo, no robe más, que trabaje con sus propias manos Así es. para que tenga cómo ayudar a los demás. Y Aleluya. el que se anda metiéndose entre lo ajeno, dice que se ocupe de sus negocios. Aleluya. No es que usted va a dejar de trabajar, hermano, y se va a dedicar a estar esperando al Señor. No funciona así, porque nosotros tenemos un mandato que se llama mandato cultural, que nosotros tenemos que trabajar. Amén. Porque el que no trabaja es pecado, y merecido es que no coma. Ahora, si el Señor te llamó a tiempo completo, entonces tiempo completo. Porque no a todos el Señor llama a tiempo completo. A nosotros nos ha llamado, pero también vamos a trabajar. Entonces, nosotros tenemos que estar trabajando en lo que es secular, digamos secular, trabajando, pero con el pensamiento de que el Señor viene pronto. amén. Que el Señor viene pronto Gloria y sea su estemos nombre. preparados. Ayúdanos. Entonces, la paciencia del Señor siempre ha tenido paciencia. El Señor siempre ha tenido paciencia. Solo usted recuerde cuánto pecado ha hecho antes que se convirtió. ¿Cuánto pecado? Yo, hermano, yo me acuerdo y yo digo, Señor, yo no merezco estar aquí. Y Él, todas las veces que nosotros pecábamos, Él paciente, esperando que iba a llegar Leo a los 29 años y que me iba a salvar. Pero desde que yo empecé a pecar, Él tuvo paciencia, hasta que llegué a los 29 años y me dijo hasta aquí. Y yo sé que con usted también lo hizo así. La paciencia del Señor. Ahora, pero va a venir esa consumación. Y en el verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, su pueblo. Amén. No queriendo que ninguno perezca, su pueblo. Porque Él vino a salvar a su pueblo. Él no vino a perder. Él no vino tampoco a tratar de salvar. Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarlo y a salvarlo. Entonces, hay mucho pueblo que todavía no es salvo. No sabemos si
hasta 100 años entre el último, 200 años, 300 años, o mañana, o hoy, esta noche. Y entonces viene el Señor. Porque por eso es paciente Él. ¿Por qué es paciente? Para que nadie se pierda. Pero nosotros no sabemos cuándo entra el último, por cuál el Señor está ahí en su paciencia. Así es. Pero cuando ese entre, entonces el Señor descenderá del cielo. Se cierra la puerta. Su consumación, ¿de cuál? De este siglo, o de este mundo, presente, su consumación. La parucía del Señor. Se le llama aquí, en este capítulo se llama la parucía del Señor, el día del Señor, el día de Dios y el día del juicio. Le llama, esas son las 4 palabras que le llama Pablo. La parucía del Señor, el día del Señor, verso 10, el día de Dios, verso 12, y el juicio, verso 7. Vio que todos están juntos. El día del Señor, que es la segunda venida del Señor, el día del juicio o el día de Dios. Es el mismo. No hay un tiempo y después viene el juicio. Es el juicio. ¿Por qué? Mire cómo dice aquí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en la tierra serán quemadas. Okay. Pregunta, ¿quién va a quedar vivo de todos los hombres? ¿Quién va a resistir a eso? Recuerda que estamos en el paralelismo al diluvio. ¿Cuántos quedaron vivos allá? 8. ¿Qué pasó con los impíos? ¿Qué va a pasar con los impíos cuando contesta eso? Perecerán. Y no escaparán, dice Pablo. Y no escaparán. ¿Qué pasa con nosotros, los cristianos? Seremos arrebatados. Ahora, pero si vamos para arriba, no de arriba van a caer los ¿qué dice el Señor? Que en un abrir y un cerrar de ojos nosotros seremos transformados. ¿Qué pasa? Que ese cuerpo no puede morir. Por eso, en el capítulo 15, hay un versículo, en el 45, algo así, dice que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resuciten y nosotros seamos transformados, dice, ahí será el dicho, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Por qué? ¿Dónde está la muerte su sepulcro? ¿Por qué? Porque ya no hay muerte. Entonces la muerte ya no puede matarte. ¿Por qué? Porque tú tienes un cuerpo glorificado. Los que han resucitado tampoco ya pueden morir. Entonces hasta ahí se va a cumplir ese versículo. ¿Dónde, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde, oh? Tu aguijón. Que es el pecado, porque el pecado lo que hace es que mata. Entonces el pueblo, mientras la humanidad está siendo destruida, los cristianos estamos saliendo. Ahora, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El Señor Jesús habla de ladrón. Pablo habla de cómo vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay se quemarán. Entonces ahí está la consumación. La consumación de este siglo, el siglo presente, y entra el siglo venidero. Gloria sea Dios. Eso es lo que nos divide de nosotros. La venida del Señor, el juicio, entramos al siglo venidero. Miren la conclusión a lo que nos lleva el apóstol Pedro, porque ya se me está acabando el tiempo, a la conclusión que nos lleva, y me dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir?
El conocimiento, el limpio conocimiento que tenemos de las cosas venideras que van a venir, nosotros estando conscientes de esas cosas que van a venir, nosotros debemos de vivir una vida piadosa y sana. Amén. Esa es la conclusión a que el apóstol Pedro nos lleva a nosotros, a que nosotros debamos de vivir. Entonces, nosotros no deberíamos de vivir así como viven estos burladores que hacen que la venida del Señor se tarda. Porque ellos, ¿cómo viven ellos? Según su concupiscencia. Lo dice el versículo. Dice, esperando, mire lo que nosotros, vivir santos, piadosamente y esperando apresurados para la venida del día de Dios. Aquí no dice el día de la venida del Señor Jesucristo, sino que el día de Dios. El cual los cielos, otra vez habla, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Se acabó. Se acabó la tierra nueva. Perdón, se acabó la tierra que estamos actual. Se acabó. Ya no hay vida aquí. Se quemó. La purificó el Señor. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque mucha gente cree que nosotros vamos a hacer almas volando de nube en nube. Hay ese concepto. Mi alma volará al son de la trompeta, tu alma no va a volar. Es tú con tu cuerpo, tu alma con tu cuerpo redimido. Nosotros no vamos a hacer alma. Los que son almas ahora son los que han partido y están con el Señor, están allá en alma. Por eso en primera de Tesalonicenses dice que cuando el Señor venga traerá con él a los que durmieron. ¿A qué los traerá? A tomar el cuerpo y a ser transformados. ¿Okay? Entonces, no vamos a andar de nube en nube, brincando con una arpa, tocando ahí, cantando alabanza. No. Miren lo que dice el verso 13. Pero nosotros esperamos según, ¿qué? Promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Yo termino con eso en conclusión. En los cielos nuevos y la tierra nueva, esta es la eternidad. Este no tiene fin, son días de la eternidad. No tiene fin porque ya no hay pecado. Digamos, ya no hay pecado. Ya nadie muere. Ya nadie peca. Ahora, si tú estás en este lugar y tú estás en pecado, por el amor del Señor yo te pido que abandones tu pecado. Así es. Que vengas delante del Señor y que te arrepientas. Porque el estar en pecado es porque no nos interesa la venida del Señor. Porque si nosotros estuviéramos esperando al Señor, nosotros estuviéramos viviendo santamente. Amén. Aleluya. Si el Señor viniera hoy, no te quedaras. El que está en pecado. El que está en pecado, que vive en pecado, si el Señor viniera hoy, no te quedaras, te quemaras. ¿Qué va a pasar con los que hacen iniquidad? Perecerán. ¿Cuándo? En la venida del Señor. Junto con el anticristo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de oportunidad. Amén. Amén. Aleluya. El mañana es incierto. Pero hoy, deja tu pecado, que la paciencia del Señor tiene un límite.
tiene un límite la paciencia del Señor. Pasaron 120 años, no se arrepintieron y llegó el diluvio. ¿Qué pasó cuando llegó el diluvio? Demasiado tarde. Aunque quisieran entrar, ya la puerta estaba cerrada para que no pudieran entrar. ¿Y saben quién la cerró? Dios. Para que si Noé miraba a un familiar ahí y quería ver la puerta, no la abriera. Porque hubo tiempo. ¿Sabe? Una de las cosas que dice un predicador, que lo más terrible va a ser para aquellos que estuvieron sentados en esas sillas ahí. Así es. Jueves y domingo se les habló, se les predicó y les entraba por aquí y les salía por aquí. Santo. Y seguían viviendo como un impío, proclamando ser cristiano y viviendo como un impío. Ay, papá. Ese es el gusano que nunca va a morir. La conciencia recordando que cuánta oportunidad, cuánta paciencia tuvo el Señor. Amén. Y no hubo arrepentimiento. Hermanos, amigos, el pecado tiene consecuencias. Y el pecado del cristiano trae consecuencias, el pecado del impío trae consecuencias. Tú puedes decir, no, el Señor ya pagó con mi pecado. No, y yo puedo pecar. El que tiene ese pensamiento es un impío. Así es. El que tiene un pensamiento, yo estoy seguro de mi salvación, así que puedo hacer lo que se me da la gana. Ese es un impío que va directo al infierno. Porque el corazón de un cristiano no es así. El corazón de un cristiano es guardarse para su Señor. Amén. Gloria a su nombre. Porque el pecado que yo hago es el pecado por el cual nuestro Señor Jesucristo pereció. No tomemos a la ligera el pecado. Así es. Y no tentemos al Señor diciendo, después me arrepiento. Santo. Vivamos santamente. Amén. Busquemos al Señor. Yo antes de terminar quiero ir con estas palabras de ánimo a aquel que se esfuerza en hacer la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sinceramente, aquel que se esfuerza en vivir en santidad, no perfectamente, pero sinceramente, la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que me acompañen el hermano lo leo a Apocalipsis 21. Este es el consuelo para aquel que está esperando la venida del Señor. Si es necesario sufrir, suframos. Si es necesario perecer, perezcamos. Si es necesario llorar, lloremos. Pero que el pecado no tome ventaja en nuestras vidas, Señor. Que el Señor nos halle limpios y sin mancha. Amén. Y sin arrugas. Dice, este no es Pedro, este es Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es esta? La iglesia. Aleluya. ¿Qué pasó? Que cuando vino el Señor Jesucristo, destruyó a los malos, la iglesia subió
La iglesia regresa ataviada para su amado. ¿A qué? A habitar en cielos nuevos y tierras nuevas. Y Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Wow! Gloria sea a Dios. Dios Aleluya. volverá a habitar con los hombres. Dios volverá a habitar con los redimidos. Dios estará, así como estaba con Adán, hermano, que hablaba con Adán, así estará el Señor con sus redimidos. Esa es una esperanza para aquellos que sufren, para aquellos que se esfuerzan. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aleluya. Aquí no hay ninguna mentira. Así es. Estas palabras son fieles y verdaderos, así que esforcémonos en la gracia del Señor Jesucristo y crezcamos en la gracia del Señor Jesucristo, que nos espera cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Y lo más hermoso no es los cielos nuevos y la tierra nueva, sino que Dios estará en medio de nosotros. Gloria, vale la pena esforzarse. Amén. Aleluya. Vale la pena, porque nosotros vamos a recibir aquello que el Señor compró con su sangre. Gloria sea su nombre. Vamos a poner en pie. Gloria a Dios. Gracias. Te adoramos. Así que si tú estás en tu pecado, así que tú estás practicando el pecado, no tienes parte ni suerte en esa tierra o en esas promesas que el Señor nos ha prometido. Ayúdanos, Señor. Si tú estás aquí, amigo, si viniste por primera vez, joven, si tú ahora sientes en tu corazón que si el Señor viene, tú serás destruido, yo te digo, hoy hay esperanza. Si tú vienes pidiendo misericordia, misericordia se te dará. Porque la misericordia se encuentra a este lado de la venida del Señor Jesús. Allá ya no habrá misericordia, porque allá todos seremos perfectos. Hermano, amigo, no tomes a la ligera el pecado. Y no eres tan joven para venir a Cristo, ni eres tan viejo para venir a Cristo. Que la juventud no te detenga a venir a los pies de Cristo. Porque también los jóvenes, si no se arrepienten, no escaparán. No escaparán. Como dice el apóstol Pedro, que estos ignoran que el Señor ya hizo un juicio y solo 8 justos quedaron y los demás perecieron. Si el Señor viniera hoy, ¿qué será de tu vida? O te hago otra pregunta: si hoy vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde irías? Padre, gracias.
Va a llegar ese día. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, Ahí estarán los redimidos. y mi Ahí estarán aquellos que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Aquellos que reconocieron su pecado. Ahí no entrará la corrupción. Ahí no entrará carne ni sangre. Entre las multitudes cantar. Digo es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, y mi canto diré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes Digo es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Gloria a Dios. Quedamos de